Haroldo Cabas, Radio Bulac, 25 de enero 2024. ¿Qué tal todo, bro? ¿Cómo has estado? Todo bien, hermano. ¿Y vos? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Bien, de verdad que bueno, me siento un poco intrigado por el destino de lo que pueda pasar en Argentina, viendo que el día de ayer, 24 de enero, ya el Peluca Milei recibió su primer paro general, que bueno, no fue tan general. Al final las expectativas fueron como mixtas, ¿no? Quizás fue más gente de la que se esperaba, pero a la vez, por contradictorio que parezca, también fue menos gente de lo que se esperaba, ¿no? Sí, sí, no, y lo que hablábamos, ¿no? Lo que hablábamos en la última vez que conversamos sobre el tema, que él tiene que saber que esto va a ser así, pues, o sea, que incluso va a peor, pues, o sea, que porque no estamos hablando de que él tenga una oposición política, ni siquiera estamos hablando de una oposición criminal. Entonces, ya rompieron el récord del presidente al que más rápido le han hecho un paro. Y curiosamente, a Alberto Fernández no le hicieron nunca ningún paro. Entonces, es lo que hablábamos, ¿no? O sea, ahora le toca a él demostrar que de verdad sabe a lo que se está enfrentando, pues. O sea, que no se está enfrentando a organizaciones políticas, organizaciones sindicales, sino que se está enfrentando a una gran organización criminal. También que él se metió dentro de la bestia a despotricar de la bestia. Y bueno, obviamente eso para el status quo fue imperdonable, ¿no? Vemos, por ejemplo, Sí, las diversiones que tuvo el loco mercenario ineficiente de Nicolfo Maduro, cómo le pegó en el alma la intervención del Javier Milei allá. También llamativo ver cómo la gente fue como the man of the hour. Todo el mundo quería tomarse fotos con Milei, incluso replicando sus poses. Y bueno, el mensaje fue bastante contundente, ¿no? Pude hablar con diversos amigos y amigas que, bueno, que estamos desperdigados por el mundo. Y, y bueno, de verdad que un mensaje bastante libertario. Algunos lo sintieron incómodo, sobre todo como por las proposiciones que hizo respecto a la importancia de los empresarios. Y bueno, obviamente a veces es como difícil y no es comprendido, ¿no? Como la labor de la generación de empleo y de capital que tienen los empresarios a nivel de la sociedad. Muchas veces te consideran que, bueno, si los respetas o los admiras, eres una especie de, como dicen en Estados Unidos, eres una especie de tío Tom, ¿no? Que este es el término que utilizan para despotricar de las personas afroamericanas que se considera que tienen bastante ánimo hacia la cultura de los blancos y hacia sus costumbres, pero de verdad que me pareció bastante relevante mucho lo que dijo, ¿no? De hecho, la mayoría de lo que dijo. sí, sí, no, o sea, yo he escuchado, porque ajá, he tratado de escuchar y de leer distintas opiniones, ¿no? Incluso de las personas que más se oponen a a lo que significa el mensaje de mi ley. Y una de las cosas que yo escuchaba y que me llamaba la atención era que criticaran el radicalismo, o sea, con lo que él empieza, con el que él empieza su mensaje, pues, que era Occidente está en peligro. O sea, no, o sea, a mí me parece genial que lo haya dicho. O sea, nosotros aquí lo hemos dicho muchas veces, o sea, que estamos en una batalla cultural donde el modo de vida occidental de verdad está en peligro. O sea, y diría que en peligro y casi que agonizando, pues, o sea, porque ese modo de vida occidental, ese modo de vida en que las libertades van por encima de cualquier cosa, es bien en peligro desde hace muchísimo tiempo y me parece genial que por fin alguien lo haya dicho en un foro de esa magnitud, pues, o sea, sin pelos en la lengua, pues, o sea, y lo que veníamos diciendo incluso antes de que Milei ganara la presidencia en Argentina, que con todas las reservas que en mi caso aún mantengo con respecto a Milei, era magnífico
era grandioso que de alguna manera alguien viniera a cambiar el relato, pues. O sea, porque venimos de donde siempre nos hablan, ¿no? Del el discurso de Fidel Castro en la ONU, el famoso discurso de Chávez en la ONU también, de que aquí huele a azufre. Y por fin alguien viene y hace un discurso en un foro de esa magnitud, que no va orientado hacia la izquierda, sino que es un discurso orientado hacia las libertades y que se hace escuchar y que termina siendo el protagonista del discurso. Ya hoy, este año no hubo, no se habló de Greta, este año no se habló de esos locos de izquierda, este año se habló de Milei y de su discurso. Te haya gustado o no te haya gustado, pero logró que de alguna manera el debate cambiara, el relato cambiara, pues, o sea que las personas que creemos en la libertad de alguna manera hayamos tenido una caja de resonancia ahí en un foro de esa envergadura, ¿no? También que el relato se ha vuelto como un poco aburrido, ¿no? Siempre estamos hablando sobre lo que el progresismo coloca en la palestra y nos hemos dedicado demasiado tiempo quizás a prestarle atención a esto y a mí me parece que evidentemente son medidas distractorias que este tipo de políticos y su permanente caquistocracia habilitan y promueven porque es que nunca estamos discutiendo realmente el fondo. Y al final el fondo ideológico y cultural de lo que está pasando se resume en la frase lapidaria de Milei de lo que es la muerte de Occidente. Vemos escritores que puedes considerarlos conservadores o no, por ejemplo, este libro de La extraña muerte de Europa, de De Douglas Douglas Murray, Murray. donde explica muy bien algunos conceptos sobre la multiculturalidad, ¿no? También Jan Raspail, bueno, fue satanizado en los años 70 con el Campamento de los Santos. Muchísimos autores se han dedicado a este proyecto de ideas, incluso se da una comunión entre personas que bien son comunistas como personas libertarias o liberales clásicas, que bueno, que manifiestan una preocupación de esto, ¿no? Particularmente acá en España pasa que Roberto Vaquero converge con las ideas de Juan Ramón Rayo, ¿ok? Entonces, al menos en puntos como no digamos que el problema migratorio, pero sí la laxitud migratoria que se está presentando y cómo nosotros incluso sacrificamos nuestros aspectos culturales por los de ellos. A mí me pasa y siempre me llama mucho la atención, aunque la gente no lo crea, pero yo algunas veces voy a misa y pasa bueno, yo soy como un freak dentro del templo, obviamente porque la mayoría son personas de más de 55 60 años, ¿no? Y te digo que por lo menos en la misa del 31 de diciembre apenas habían 60 personas en el templo y vemos que más bien en contraposición a esto, a la gente abandonando esta cultura y estas costumbres judeocristianas, más allá, nuevamente, sin hacer un juicio de valor de sus errores y de sus beneficios, pero el crecimiento y la creación y la instauración de mezquitas en Occidente cada vez es mayoritaria. A su vez, vemos que quizás lo más emblemático después de la participación de Javier Milei fue esta chamana que estaba tosiendo y lanzando, haciendo algunos rituales allí dentro de lo que fue el Foro Económico de Davos, que al final vemos la ridiculez que es eso, ¿no? No fue hacer ningún tipo de propuestas económicas, al menos Milei te guste o no sus formas y sus ideas, el carajo fue y bueno, hizo un planteamiento de corte liberal, de corte procapitalista, pero si tú llevas a esto, no podemos llamarlos payasos, ¿no? Porque al final la señora es una chamana y está haciendo lo que siempre hace y bueno, es curandera, pero no es el lugar para que tú vayas a hacer eso. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y ahora que dices lo de la misa, eh,
yo creo, no sé si hablo por ti, pero yo por lo menos yo soy un admirador de la religión, pero no desde el sentido religioso, ¿no? Sino desde el aspecto o la importancia que tiene la religión a nivel cultural, pues. O sea, me parece un fenómeno magnífico y yo no, o sea, puedes estar de acuerdo o no con las religiones, pero me parece que son la base de las distintas culturas. O sea, y a mí me parece que por lo menos la Biblia termina siendo el texto fundamental de la cultura occidental. Y ese alejamiento que uno está viendo, sobre todo desde los jóvenes, de lo que son los valores occidentales, yo creo que va en consonancia también con el alejamiento que se está teniendo de la religión judeocristiana. Pues, o sea, vuelvo y repito, o sea, no lo digo en defensa de la religión como tal, sino del papel de la religión dentro de lo que es dentro como pilar fundamental de la cultura occidental, ¿no? Y yo creo que esa muerte, ese peligro en el que se encuentra la cultura occidental ahorita, más que un peligro externo, yo lo veo como algo interno, ¿no? O sea, yo lo veo como algo propio de esa cultura de libertad. Yo lo veo como un suicidio, más bien. O sea, porque precisamente en función de esas libertades que, que forman la base de la cultura occidental, se está dejando entrar una serie de fenómenos y de personajes que lo que hacen es dinamitarla desde adentro. O sea, y no es algo, este, y no es algo sin intención, no es algo accidental, es algo que se está haciendo a propósito, pues por lo menos desde la perspectiva de esos enemigos de Occidente, es algo que se está haciendo a propósito. O sea, se dieron cuenta después de la Guerra Fría que esa no era la manera, se dieron cuenta que la manera de dinamitar a Occidente era desde adentro, o sea, como ves, o sea, precisamente los líderes de izquierda ahora no llegan al poder a través de golpes de Estado ni nada de esto, sino a través de elecciones y después que están ahí se dedican a eso, a dinamitar a la democracia desde adentro, pues. Entonces, y nadie decía nada, absolutamente nadie decía nada, pues, o sea, porque esa es otra parte de ese suicidio, ¿no? Que es que hay como una culpa por parte de Occidente, y por esa culpa se permiten muchas cosas, pues, o sea, no, o sea, este, todas las cosas que han pasado en África por el imperialismo británico, entonces nosotros ahora tenemos que dejar ajá, tenemos que pagar las consecuencias de esto, o sea, y no se buscan soluciones reales. Ah, sí es cierto, hay problemas que se han acarreado, este, precisamente como parte de los modelos en ese momento colonialistas de las grandes potencias occidentales, pero eso no quiere decir que ahora Occidente se tenga que suicidar para pagar esas culpas, pues. O sea, yo creo que si bien este modelo occidental tiene muchas cosas que se pueden corregir. Sin duda, como lo decía Milei, ha sido el modelo que ha sacado a la mayor cantidad de personas de la pobreza. Pues, o sea, es un modelo que es perfeccionable y se ha venido perfeccionando. Pues, o sea, sin duda es el modelo a seguir, ¿no? No es esa fantasía utópica, inexistente, que es cualquier otro modelo colectivista que se haya probado y que ha fracasado en todos los sitios donde se ha probado. Claro, y que el colectivismo y bueno, el modelo socialista, si bien ha sido enfático en algo que ha probado, es que siempre ha fracasado. O sea, en sus diversas corrientes, aquellos que son marxistas, trotskistas, los maoístas, pero todos han fracasado. Es decir, has permitido dentro
de las más variadas corrientes, evidenciar que el socialismo del siglo XXI se ha podido ver que siempre va dirigido al fracaso. Y bueno, lo que tú abordas sobre la influencia cultural es precisamente uno de los puntos preponderantes también que abordó Milley allí, ¿no? Palabras más, palabras menos. La idea que se desprende es exactamente la misma, la de esta renuncia y esta imposición de sentirnos humillados por lo que somos, cuando paradójicamente son los países de Occidente y los países con democracias occidentales los que más rápido y los que mejor han avanzado a nivel social. Evidentemente ninguna democracia, ningún, ninguna sociedad puede llegar o anhelar a ser perfecta porque ciertamente es muy difícil bueno, todo lo que comprende la sociedad, ¿no? Somos 8.000 millones de personas que pensamos distinto, actuamos distinto, tenemos distintos sistemas de valores, pero a nivel de homogeneidad, evidentemente los países occidentales son los que tienen más paz, ¿no? Somos menos belicosos, incluso los problemas actuales que el mismo Javier evidenciaba en su discurso en el Foro Económico de Davos, demuestra el nivel de comodidad de vida, donde hoy peleamos es por la brecha salarial, bueno, que son situaciones muy particulares y minúsculas con porcentajes casi que inexistentes donde se presenta, ¿ok? Sí existe, pero tienes que buscar, o sea, es una aguja en un pajar, son situaciones muy particulares bueno, esa es la data con la cual se cita la, la, la brecha salarial y se trata de imponer la idea de que es la constante cuando realmente es una excepción, ¿no? Creo que es Dave Rubin quien cita en uno de sus libros bueno, la brecha salarial se presenta en una proyección de un 10 a 15% en directoras de museos con presupuestos mayores a 15 millones de dólares al año. Y claro, es una particularidad muy singular donde lo vas a poder conseguir, ¿no? Entonces, arando logras conseguir cierta data para lo que tratas de probar. Lo otro bueno, que vemos hoy nos sentimos avergonzados de lo que somos y de dónde venimos, de los que han sido los padres fundadores, de lo que es la libertad, de situaciones increíbles. Hoy para nosotros movernos por el mundo sin pasaporte es totalmente imposible. Y vemos que a principios del siglo pasado era la forma en la que nosotros nos trasladábamos precisamente por el estado de bienestar, no el impuesto por el Estado, sino el balance social y el equilibrio entre nuestra convivencia nos traía. Sí, no, totalmente. Y se nota en ese fenómeno del que siempre hemos hablado y siempre hemos criticado aquí, ¿no? Que es el fenómeno del presentismo, donde se critica el pasado, nos avergonzamos del pasado, sin comprender de verdad el contexto histórico que se vivía y por lo tanto terminamos avergonzándonos del presente al que nos ha traído ese pasado, ¿no? O sea, y como dices tú, o sea, si tú rasgas y buscas, escarbas, obviamente vas a encontrar datos en el modelo capitalista, en el modelo occidental, en el modelo de libertad, vas a encontrar datos que obviamente si los manipulas, si no das el contexto, vas a encontrar datos que te sirven para ese discurso colectivista, ¿no? O sea, sin tomar en cuenta que el progreso está ahí, pues, o sea, que los datos del progreso sí son, sí son claros, sí están ahí. Y algo que no se toma en cuenta es que ese progreso ha sido constante, pero ha sido en zigzag. El progreso no es en línea recta, pues, o sea, tú no puedes decir, no, o sea, que en todo momento vas a seguir una línea de ascenso sin tener caídas, pues porque estamos hablando básicamente de la historia de la civilización, pues o sea, estamos hablando de la historia de la sociedad, donde obviamente en el modelo se han presentado
situaciones que se han tenido que corregir y obviamente mientras se hace esa corrección, este, va a haber una caída, probablemente vas a encontrar, te van a decir no, porque durante el modelo occidental, el modelo capitalista, han muerto tantas personas de hambre, como dices tú, la brecha salarial, pero es que son situaciones específicas que se ha trabajado para corregir, en muchas ocasiones se ha logrado corregir y en otras se está corrigiendo en este momento. Pues, o sea, no es sencillamente un modelo teórico que suena muy bonito en la teoría, como el comunismo, como el socialismo, que suena muy bonito en la teoría, pero que después no se logra aplicar. El capitalismo precisamente se aplica en algunas ocasiones, falla, en algunas ocasiones hay que hacer algunas modificaciones, en algunas ocasiones este, no funciona como se esperaba, pero se corrige, pues. O sea, precisamente porque hay libertad hay ese margen que te da la libertad para poder corregirlo, que no existen los modelos colectivistas porque todos son modelos totalitarios. Porque, o sea, ahorita cuando hablamos de colectivismo, la gente piensa, no, están hablando de comunismo, están hablando de socialismo, ¿no? No solamente eso, o sea, el comunismo, el socialismo son hermanos casi que siameses del fascismo, del nazismo, o sea, que tanto critican desde la izquierda, o sea, que el peor insulto que le pueden lanzar a otra persona que no comulga con sus ideas, si se puede llamar eso, ideas políticas, es decirle fascista. Y lo que no se dan cuenta es que ellos son hermanos siameses del fascismo y del nazismo, porque son otras versiones del mismo colectivismo que llevan siempre al totalitarismo. Pues. Entonces, Y este, que, de hecho, es una de las frases con las que el sátrapa de Nicolfo ca- catalogó lo que fue la intervención de Milei en Davos, ¿no? Que él decía que, bueno, que él es un vasallo de Hitler macartista. Y es como, maldición, o sea, que mezcla tan exótica y tan rebuscada logra ser Maduro. Y como hablaba con un amigo en estos días, ¿no? Si nos ponemos a hacer una comparación de comportamiento, de rasgos, de actuaciones, de discursos, considero que hasta el momento hay mucha más similitud. Por ejemplo, entre cosas que decía la porquería Chávez con Hitler o Nicolás Maduro con Hitler a lo que dice, por ejemplo, Javier Milei comparado con Adolf, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Y, o sea, Lo mismo, no, no, dime, diga, dime, termina que bueno, también se ve bueno, se ve también con esta idea permanente en lo que son los actuales debates de la ley Omnibus y del decreto nacional de urgencia en Argentina, cuando la gente y los diputados de lo que hoy en día son oposición plantean sobre la cantidad de derechos que te van a quitar, ¿no? Entonces, no, porque los derechos adquiridos, y coño, es increíble, pero el estado de descomposición de la nación argentina ha sido exponencial entre el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández, y la gente se ha colocado una venda, pero es increíble, ¿no? El tema de la pasión política y de los partidos. Ver, por ejemplo, hace un par de días el asesinato de una niña, Uma, bueno, ha resonado muchísimo en Argentina, una niña que sus padres son policías, o de hecho su papá es escolta de Patricia Bullrich, quien hoy conforma el gabinete de Javier Milei, y nada, le disparan a mansalva y no hay grupo feminista que salga a protestar por eso. De hecho, sale gente a protestar por un evento tan miserable como este, y Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, coloca un piquete policial para que la protesta no se genere, ¿no? La protesta no llegue hasta la comandancia policial. Paradójicamente, cuando hacen los piquetes,
por ejemplo, como los que se llevaron ayer con lo de el supuesto paro general o el convocado paro general, si es una medida fascista, es una medida represiva, es contra el pueblo, entonces nosotros honestamente seguimos, como siempre lo digo yo, o sea, es la visión de besar la puta. Es que en ningún momento realmente quieres ser libre. O sea, tú no te quieres desprender de lo que es un político bueno o un político malo. Tú honestamente tenés la religión de la política y tienes a personas que están en este momento parcializados con la religión Milei y otros que están totalmente parcializados y en forma abnegada con lo que es la izquierda. O sea, y buscar qué hizo Alberto Fernández en su mandato, de verdad que habría que buscar al CONICET, este centro de investigaciones científicas que tienen en Argentina, que ahorita están súper alarmados porque se dice bueno, que lo quieren privatizar, que hacen unas investigaciones totalmente patéticas, en su mayoría, no todas, pero en su mayoría. También podemos cuestionar, ¿no? Lo que fue el funcionamiento estatal, el otorgamiento y la emisión de recursos que tuvo el Estado argentino durante el gobierno de Alberto Fernández y como bien lo decías tú hace rato, ni un solo paro, ¿no? O sea, nada. Y cuando se pregunta a los dirigentes sindicales que convocaron las protestas para el día de ayer y que de hecho están convocando protestas desde que Javier Milei asume la presidencia, son personas que te justifican que, por ejemplo, que ellos no salieron a hacer paros en contra de Alberto Fernández porque hubo 2 años de encierro por la pandemia. Entonces, tú no eres dirigente de nada, tú realmente no te preocupas por los trabajadores, el sentimiento que realmente tú tienes es temor por perder lo que han sido tus privilegios, ¿no? Privilegios aparte obtenidos de hacer nada, o sea, de negociar y de extorsionar a los trabajadores. Ese es el trasfondo que en realidad existe allí. Sí, totalmente. Y como dices tú, o sea, es como una religión, porque, ¿sabes? Nosotros hablamos siempre, no, o sea, de la abrumadora mayoría que votó por mi ley. Este, no sé, no, ahorita no recuerdo cuánto fue el porcentaje, pero pon que haya sido 60%. Pero Casi entonces, 55. bueno, o sea, que quiere decir que un 45% siguió votando por el kirchnerismo, o sea, por la izquierda, o sea, y estamos hablando del que era ministro de Economía del gobierno saliente, pues, o sea, y, o sea, no me cabe en la cabeza, o sea, ¿qué argumento puedes presentar tú para votar por esta gente? O sea, tiene que ser algo religioso, algo de fe, o sea, no hay lógica que te lleve a tomar esa decisión, pues, o sea, no hay un argumento racional que te pueda llevar a tomar esa decisión, o sea, este, no, no puedo entender cómo alguien me puede defender el voto por el kirchnerismo saliendo del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, para mí la única Claro, explicación pero es es que que no, dilo. no, no, La que explicación. la única explicación tiene que ser religiosa, tiene que ser una explicación de fe, pues, o sea, es la única manera. Sí, es que es un pensamiento de tribu. Al final te constituyes en tribu, no tienes muchas veces la visión política de no perder el voto, de no desperdiciarlo, que también mucha gente vota por mi ley bajo esa idea. Bueno, yo percibo que él va a ganar, yo no quiero perder el voto porque el pensamiento de tribu, cuando pierdes el voto, te lleva a sentir decepción. Pero yo particularmente de muchos amigos que conozco que incluso son comunistas, algunos, ellos siempre dicen cosas como lo que pasa es que, loco, cualquier izquierda es mejor que la derecha. Pero eso, el tema del partidismo y el partidismo como religión, evidentemente es algo que fue promovido por el Estado moderno, ¿no? Por los partidos políticos modernos, pero lastimosamente es el quiebre real de lo que es la democracia. La democracia, ojo, la democracia tampoco es perfecta, ¿no? Si nos vamos a la historia de la democracia, nunca lo ha sido. Pero al menos es el sistema donde, bueno, la mayoría, incluso estando mal, puede llegar a decidir. Ahora bien, si tú si conformas un faccionalismo de forma tal de que siempre vas a votar
a tu candidato, incluso estando muy mal, incluso sabiendo que está mal, no existe, vos no podéis alegar que tenés unos preceptos o unos conceptos de democracia, porque es que no crees en la alteridad. Y la alteridad considero yo que es el principio fundamental de la democracia, es poder experimentar. La izquierda te habla de 4 y 5 años del sacrificio de los 4 o de los 5 años de sus mandatos como si ese tiempo es cuestión baladí, ¿sabes? O sea, como si realmente nosotros pudiéramos saber que mañana vamos a estar. Y siempre es un salto de fe con ellos. Pero cuando vemos lo que pasa cuando ganan los adversarios de la izquierda, es increíble. O sea, es una oposición permanente, es una oposición, de hecho, no digamos que permanente, porque eso siempre va a estar, para eso son políticos, pero es una oposición inmediata. Es que no han hecho nada todavía, no tienen nada decretado, no tienen ningún tipo de gestión que puedas rebatir y es inmediato el efecto. Es de no, es que no sirve, es que no puede ser, es que son fascistas, comienzan con una descalificación siempre ad hominem, es que no puedes ir ni siquiera contra sus ideas, sino que vas contra la persona literalmente. En el caso de Milei, cualquier cantidad de cosas horribles se puede decir sobre lo que es su relación con su hermana, ¿sabes? Que son cosas que si lo imaginamos en otros países, en Corea del Norte, sería imposible decir que Kim Jong-un y Kim Il-sung, Kim Jong-un tienen algún tipo de relación que caiga en amorosa, ¿sabes? En incesto, que sea incestuosa. En este caso, en Argentina se hace esta propuesta como algo que puede llegar a pasar. Hay foros donde la gente discute que la hermana de Milei ha hecho sacrificios de sangre, de brujería y de witchcraft para ella, para que Milei pudiera llegar a la presidencia. Lo de la clonación de los perros, ¿sabes? Una serie de cosas que como de, sí, bueno, las puede haber hecho, no las puede haber hecho, puede que existan o no, pero no me estás hablando del talante político del tipo, no me estás hablando del talante político de él, ¿no? Sí, no, y ahorita que hablas de la importancia de la alternabilidad en el poder, o sea, si te pones a hacer el análisis y comparativo entre lo que te estaba diciendo ahorita, de cómo el progreso del modelo democrático, del modelo de libertad es en zigzag, perdón, quizás tiene que ver con eso, pues, o sea, porque esa alternabilidad permite que se hagan correcciones, pues, mientras que estos tipos de la izquierda, ellos se quieren entronizar en el poder, entonces ahí tienes, podemos hablar del caso venezolano, Chávez, no sé, pasó que 14, 15 años en el poder y ya Maduro va por su undécimo año, pues entonces no hay manera de corregir, no hay manera de que haya un zigzag porque sencillamente se siguen las ideas de una sola persona, pues. Entonces, yo, y te das cuenta que siempre lo que se busca en estos modelos colectivistas es precisamente entronizar a a esa figura en el poder, que precisamente en mi caso, si bien defiendo el modelo democrático, la alternabilidad. Precisamente por eso me he encontrado en situaciones en las que he tenido que criticar a líderes que no son de izquierda, pues, o sea, el caso de Nayib Bukele en El Salvador, que puedes estar muy de acuerdo con algunas cosas que hace, pero también hay cosas que no puedo defender de él, pues, o sea, y una de esas es precisamente que sigue algunas veces algunos patrones que parecen de ese talante totalitarista al que estamos acostumbrados, pues, o sea, yo pienso que ya cuando estos tipos, estos líderes se salen de esa ruta de la legitimidad, de la legalidad, sea de la ideología que sea, ya hay que estar alerta, pues. Total. Ahora, ¿qué crees tú que, por ejemplo, pensaría de lo que estamos aquí hablando en este momento, la afinada Teodora de Bolívar?
¿Qué crees tú que ella pensaría al respecto? ¿Cuál es la finada de Teodora de Teodora de Bolívar? Bolívar, sí, Teodora de Bolívar era uno de los alias bueno, la afinada Piedad Córdoba, un personaje Ah, ilustre del continente suramericano. Y nada, nombraste a Nicolfo y bueno, ¿cómo no tocar el tema del fallecimiento de su querida hermana ideológica? Es más, fíjate no, tú, ¿no? Que nosotros, sí, con todo esto que estamos hablando de lo de Milei, ¿no? Y su hermana, lo que la gente alega, lo mismo se puede hacer con la relación de Piedad Córdoba, por ejemplo, con Hugo Chávez. Lo mismo podemos especular de ella con Nicolás Maduro. Y en este caso, ¿cuál sería la percepción de la gente? O sea, si la gente es capaz y tan temeraria de decir que existe una relación incestuosa entre Milei y su hermana, nosotros también pudiéramos decir que porque estos carajos no tuvieron una relación amorosa. Aparte, sí. un trienio de zánganos. O sea, porque la familia Córdoba son unos zánganos enquistados en el poder colombiano. El hermano de Piedad Córdoba, vemos las imputaciones que tiene en Estados Unidos, incluso extraditado. Piedad Córdoba, cuando le da el ataque cardíaco en la casa, quien la socorre es su señora de servicio, ¿no? O ¿Qué? sea, que es como de coño, que bonitos son los privilegios. Y quienes la llevan a los servicios médicos son su servicio de escolta. Así es sabrosa la vida de la izquierda, ¿no? Qué genial sería, por ejemplo, que toda esta gente que quiere tener acceso a la salud en países con estos hijos de puta dictadores pudiera tener estas mismas facilidades, ¿no? Una persona que trabaja en su casa, que le pueda ayudar, y personas que la puedan trasladar a una clínica o a un hospital, como pasó con ella. Lastimosamente, bueno, siendo honestos, porque, bueno, la muerte es un evento bastante sensible para cualquier persona y su familia. Lastimosamente, Piedad Córdoba, bueno, no fue suficiente lo que hicieron todos estos trabajadores de ella para salvarle la vida. Pero bueno, así es, ¿no? Por lo menos Bueno, una buena vida tuvo. yo no voy a ser tan buena gente como tú, yo voy a sacar dos conclusiones, bueno, una conclusión, un interrogante de esto. La primera conclusión, el mundo es un lugar mejor ahora. Y lo segundo es un interrogante, o sea, ¿de verdad se habrá muerto la tipa por un ataque cardíaco o habrá sido un ataque cardíaco a lo comunista, a lo soviético? Porque eso también es algo que se puede especular siempre, que una de estas cucarachas se muere, pues, o sea, y casualidad que esta tipa se muere ahorita con todo este proceso de imputaciones pendientes del hermano. Acaban de liberar al testaferro de Maduro, Alex Saab, que fue un contacto que ella presentó al régimen chavista, pues. Entonces, yo con esta gente, y lo de gente es un decir, siempre aplico la maquiavélica, ¿no? O sea, piensa mal y acertarás, pues. O sea, y a mí siempre me genera sospecha cuando uno de estos tipos en esas posiciones se muere, pues. Entonces, a mí es eso básicamente lo que me genera, esa duda de que de verdad la tipa se murió o la murieron, pues. Este, Ella también fue oh, un personaje bastante incómodo para lo que fue el pacto histórico, que bueno, es esta confabulación de zurdos que se da para llevar al otro maquiavélico de Petro a la presidencia. Pero Petro, incluso en un momento de la campaña, le pide, y esto es un hecho notorio y comunicacional, esto no son especulaciones como lo que hacíamos al principio, sino que le pide que por favor se retire, o sea, que sea como, sí, coño, correcto. por favor, no sigas apoyándome en público porque me vas a rayar, porque sois una coña que ha sido en, o sea, en múltiples cantidad de oportunidades fue imputada por temas de corrupción, sobre todo por sus vínculos con las FARC. Es llamativo que, bueno, Piedad Córdoba a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia las tenía en un baremo de héroes nacionales, ¿ok? Y de la lucha, la típica lucha reivindicativa,
pero a las Autodefensas Unidas era un grupo que son lo mismo, ¿ok? Son lo mismo, o sea, hacen exactamente lo mismo, son unos extorsionadores, unos hijos de puta que comercian con droga y a las Autodefensas Unidas de Colombia sí las consideraba los grupos paramilitares que no debían existir y que debían ser defenestrados. Incluso esto generó bastante roce entre ella y César Gaviria cuando conformaban el Partido Liberal colombiano. De allí proviene luego la decisión partidaria que ella decide tomar. Y bueno, una zurda de cabo a rabo, ¿no? O sea, una persona que no supo ser consecuente con todo lo que decía respecto a la libertad y la democracia. Ella era la antípoda de todo esto. Sí, totalmente. O sea, y si te pones a ver, en realidad a la izquierda yo creo que más bien le entra un fresquito con la desaparición de la tipa, pues. O sea, yo creo que como dices tú, era un personaje que se había vuelto sumamente incómodo para ellos, pues. Entonces, de ahí parten con, obviamente es una especulación, no tengo pruebas, y a lo mejor la tipa efectivamente se murió de, de un ataque al corazón, pero yo creo que lo importante es eso, ¿no? O sea, que siempre que pasa algo así dentro de esas cúpulas izquierdosas, es normal que uno termine sospechando de que otra cosa fue lo que terminó sucediendo y más teniendo en cuenta eso, pues, o sea, la incomodidad que representaba la tipa para su propio círculo, pues. Yo creo que eh, si alguien realmente puede estar contento por la desaparición de la tipa, yo creo que son las cúpulas izquierdosas, no solamente de Colombia, sino incluso de Venezuela, pues. Entonces, este, yo creo que aunque sea una especulación, es una especulación que parte de una base lógica. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, el libro de Enrique Salas Romer, creo que se llama El tren del futuro, donde él da una explicación que me parece sumamente lógica de lo que fue la muerte de Chávez. Pues, o sea, y él decía que él estaba convencido de que a Chávez lo habían matado los cubanos, porque Chávez, ya Fidel Castro estaba viejito, y Chávez no podía sobrevivir a Fidel porque se iba a convertir en el líder de todo ese movimiento izquierdoso en el continente, pues entonces se iban a terminar invirtiendo los papeles y en vez de este, Cuba, de Venezuela, ser un parásito ideológico de Cuba, iba a terminar siendo al contrario, iba a terminar siendo Cuba, terminar siendo el parásito ideológico de Venezuela, pues, o sea, iba a estar bajo la tutela de Venezuela y no al contrario, pues al sobrevivirle Chávez a Fidel Castro, pues porque obviamente Raúl no tenía el carisma ni el peso que tenía Fidel a nivel mediático. Entonces se explica también en ese libro cómo el castrismo, una vez o ya cuando toman la decisión de eliminar a Chávez, como ellos deciden que el que va a ocupar el puesto de Chávez va a ser un hombre de ellos, un hombre del castrismo que termina siendo Maduro. O sea, y a mí me parece un análisis lógico de la situación teniendo en cuenta de cómo se comportan estos tipos, ¿no? O sea, incluso te das cuenta que cuando se muere Chávez, lo primero que te dicen no es que a Chávez lo mataron. O sea, Chávez lo mató el imperio, y entonces, precisamente, ya cuando ellos te meten esa idea, ya la discusión pasa a como a demostrar que no fue Estados Unidos que mató a Chávez y en ningún momento se buscan otras explicaciones alternativas a lo que pudo ser la muerte de Chávez, sino precisamente a ridiculizar la hipótesis de que Chávez pudo haber sido asesinado. Entonces, o sea, vuelvo con lo mismo que estaba diciendo con lo de Piedad Córdoba. No tengo pruebas, obviamente, pero me parece un análisis súper lógico
de lo que fue la muerte de Chávez y me parece que se aplica también a lo que es la muerte de Piedad Córdoba y creo que se va a aplicar siempre, siempre voy a tener sospechas, o sea, de cualquier tipo de estos de izquierda que se mueren, siempre voy a tener sospechas de que hay algo más, pues, de que hay una mano peluda, una mano izquierda peluda metida siempre en las muertes de estos tipos. Sí, bueno, también el factor de muerte natural existe sobre estos personajes. Lo que pasa es que el manual del perfecto comunista y del perfecto socialista te lleva a tener como este tipo de ideas porque, o sea, desde la Unión Soviética estamos desde 1917 viendo este mismo Macán. Vemos lo de Trotsky, ¿Cierto? vemos lo de Beria, o sea, cualquier cantidad de personajes que ha pasado por situaciones similares y al final el Estado nunca tiene la culpa. A mí me encantó, fue la comitiva venezolana que estuvo presente, que fue incluso a llevar una réplica de un sable del Libertador a pie de Córdoba, porque aparte parecían cuatro borrachos en una fiesta de 31 de diciembre en un caserío en Bejuma. Por cierto, enviamos un saludo caluroso a la gente de Bejuma, que tenemos muchísimos fanáticos allá. Las 10 personas que quedan en Bejuma son altos fanáticos de la Radio Gulag. Eh, y bueno, nada, las exequias se llevaron a cabo en el Palacio de Gobierno, también paradigmático, ¿no? Ver este trato de 5 estrellas que se le da a esta gente. Una coña que bueno, Ingrid Betancourt sigue enquistada diciendo que a ella no la liberaron antes porque ella era una ficha de cambio político para Piedad Córdoba. Una caraja que aparece como Teodora de Bolívar en las computadoras estas que se consiguen luego de los bombardeos que le hace el gobierno ecuatoriano a las FARC en su frontera. En la computadora de Raúl Reyes, si no me equivoco, aparecía era como Gaitana, era su nombre código. Entonces tenemos una tipa que aparte, cuando Uribe, que tampoco es santo, al menos de mi devoción, cuando Uribe de, desarticula el grupo que estaba llevando las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias para la liberación de secuestrados, si no me equivoco, en el año 2006 o 2007, donde participó el otro finado Chávez. Eh, de hecho, él emite una carta de protesta a Piedad Córdoba porque filtraba información de lo que hablaba el estamento militar colombiano respecto al parte estratégico que el Estado colombiano quería tomar y parte de las propuestas que se iban a hacer. Y ella se reunía en Miraflores con Chávez y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y les planteaba, o sea, les llevaba las cartas de juego que el gobierno de Uribe se iba a plantear. Es una caraja desleznable, una tipa que, de hecho, en algún momento tuvo imputaciones por traición a la patria. Es una tipa que literalmente traicionó a su país, o sea, no creía en el país, no, es complicado, ¿no? Porque eres un representante de la nación, pero sentís un desprecio por lo que es tu nación, al menos en la forma de actuar. No, totalmente, totalmente. O sea, yo no puedo concluir otra cosa más que el mundo es un lugar mejor, o sea, de verdad. O sea, no, sonaré insensible, pero de verdad creo que ese tipo de personas no anden más por el mundo lo hace un lugar al menos un poquito menos peor. No, no tengo nada que rescatar de la tipa. Bueno, de todas formas, si vos consideráis que el mundo es un lugar mejor, creo que el alcalde de Chicago y de Miami y de otras ciudades bastante importantes de los Estados Unidos no coinciden contigo. Viendo que hace un ratico hablabas sobre trenes y ver cómo el tren de Aragua ya es un producto de exportación, papá, nos estamos exportando hacia los Estados Unidos, estamos ya en los States. Qué honor, ¿ah? Totalmente, o sea, y también, o sea, es lo mismo, o sea, volvemos.
a las raíces de todo esto, pues, o sea, es algo que ya se hizo, porque tampoco voy a pensar que es algo circunstancial, que los tipos se vinieron solitos, o sea, para mí es algo parecido a lo del Marielazo que ya hizo Fidel, pues, o sea, es la manera que tiene esta izquierda de desestabilizar a otros países, pues, o sea, para mí es sencillamente eso, o sea, dirán que yo soy como Giorgio Tsoukalos cuando en Alienígenas Ancestrales, cualquier cosa, ¿no? ¿Quién construyó la pirámide? Los alienígenas. ¿Quién hundió el Titanic? Los alienígenas. Bueno, yo soy el Giorgio Tsoukalos contra la izquierda, pues. O sea, para mí, el Tren de Aragua, primero, es un producto de la revolución bolivariana. O sea, es algo que nació en revolución, o sea, porque hay que acordarse que precisamente estos carajos son el Tren de Aragua porque son un grupo de sindicalistas, o empezó su génesis, eran sindicalistas en las obras que estaba construyendo, que supuestamente iba a construir el chavismo, que iban a hacer unos trenes, no sé, y son generalmente, por lo menos el que agarraron en Miami, un muchacho de 23 años. Eh, la revolución tiene 25 años en el poder. Entonces, y como te digo, o sea, no creo que haya sido sencillamente un muchacho que tomó la decisión de que, no, ya el crimen aquí no, aquí en Venezuela ya no paga, ya no me da los réditos que yo espero, voy a emprender, me voy para Estados Unidos. Para mí, este es eh, otro de los brazos armados del, del socialismo del siglo XXI, pues, y están cumpliendo su función, pues, que es sencillamente ir a otros países, como ya lo hicieron en Ecuador, en Perú, como probablemente lo terminen haciendo también en Argentina, a desestabilizar a esos países, pues, o sea, este, y es eso, Sí, pues, o de hecho, sea, tenemos, o sea, tenemos bastante bien determinado lo que es la exportación de venezolanos y con sus talentos a los Estados Unidos, ¿no? Tenemos posiblemente lo más selecto en las grandes ligas. Ahora tenemos el Tren de Aragua y por último tenemos algunos jugadores en la Major League Soccer, ¿no? Pero, o sea, es impresionante cómo el Tren de Aragua logra posicionarse como exportador de talento venezolano a Estados Unidos con la rapidez con la que lo hizo. Me totalmente. gusta. Y te das cuenta, o sea, por lo menos el muchacho ese que agarraron en Miami, estaba escuchando las noticias del homicidio en el que se ve implicado. Entonces hay un testigo que dice que se identificó como integrante del tren de Aragua, pues. Entonces yo me imagino que eso, el mismo modo operando, o sea, me hizo como clic, pues, o sea, de eso cuando te atracan en Venezuela, no, mamá huevo, aquí llegó el AMPA, llegó el tren de Aragua, estamos presentes, pero porque tú sabes que ellos te lanzan su currículum antes de hacer sus fechorías, pues, o sea, y supongo que también es como parte de esa ola de terror que seguramente quieren desencadenar, pues, o sea, hacer saber que están aquí, pues, Claro, es que quizás cada vez tienes que ser más violento por la competencia entre bandas. Y ellos logran posicionarse, como dices tú, ¿no? Ya no es solamente lo que son tus acciones, sino que en lo que se puede englobar como en la denominación de terrorismo, que es este miedo permanente, la gente realmente lo desarrolla. Es lo mismo que pasa con la Mara Salvatrucha. O sea, tú ves a un carajo en cualquier lugar del mundo con una M tatuada en la cara, con una M y una S, y obviamente que no vas a pensar cosas bonitas, ¿sabes? O sea, te vas a asustar, te vas a cambiar de acera, vas a correr. Y, y bueno, ahí lo que me parece más interesante de esto es ver con toda esta política bonachona que se ha constituido en los Estados Unidos respecto a la migración, respecto a los derechos humanos, el posicionamiento bueno, toda persona debe ser respetada en su cualidad de humana como si fuésemos iguales. ¿Qué vas a hacer con este grupo de personas que son una escoria social? O sea, porque
yo creo que muy bien delimita Bukele el problema de los derechos humanos, ¿no? O sea, por más que te guste o no te guste, por más de lo que digan las Naciones Unidas o no digan las Naciones Unidas, que no sirven para un coño, pero yo creo que es de conocimiento consuetudinario de todos nosotros que tus derechos no pueden ser los mismos de los de una persona que, aparte, no es que te hayas equivocado en la vida como lo hacen ver ellos, ¿ok? Porque bueno, quizás sí, quizás, mira, tú robaste y bueno, y ya, dejaste atrás ese estilo de vida, pero tenemos unos coños que no lo dejan, que se sienten orgullosos y que cada vez son más brutalistas en lo que hacen. Y ahí es donde está su Exacto. estatus. Gente que llega al país de las oportunidades, Estados Unidos, o sea, donde con 23 años, o sea, este país puede tener eh, muchos defectos, todo lo que tú quieras, pero tú eres un muchacho sano de 23 años y llegas a este país y si no trabajas sencillamente es porque no quieres. Y obviamente si eres un delincuente, si matas, si secuestras, si haces todo lo que haces, evidentemente es porque es lo que quieres. O sea, no es las circunstancias de la vida que te están arrastrando a hacer eso. Pues es sencillamente que eso es lo que quieres. O sea, sencillamente eres escoria, no tengo otro calificativo y no me puedes decir que los derechos de esa escoria son iguales a los derechos de cualquier otra persona. Y vamos a ver entonces ahora, viendo cómo se está exportando la violencia venezolana, vamos a ver si ahora la comunidad internacional, o por lo menos lo que son los países de toda la América, que son quizás los más perjudicados por este nuevo producto de exportación. Vamos a ver si siguen defendiendo la no injerencia, la autodeterminación de las naciones, o sea, porque los problemas de los venezolanos son problemas de los venezolanos, o sea, este, yo no estoy diciendo que vayan a invadir Venezuela, no sé en realidad cómo se manejaría algo así, pero sí deja como una severenda paparruchada cuando ese discurso de que los problemas de los venezolanos son de los venezolanos y lo tienen que resolver los venezolanos. O sea, no, los problemas de los venezolanos son los problemas de todo el continente, pues porque estamos hablando de una transnacional del delito, una transnacional del crimen, del narcotráfico. Entonces, Y que es lo que ha pasado en- con los carteles mexicanos. Ahora vemos su exactamente, influencia en todo el continente americano y en un principio, ah, o sea, es que aquí volvemos a lo complicado de creer de que el Estado y los gobernantes están alejados de la situación. O sea, tenemos que tomar en cuenta de que los carajos controlan los medios de inteligencia, mecanismos de contrainteligencia militar, policial, de todo sentido. O sea, conoces la estadística social, conoces cómo los números de influencia delictiva están aumentando, se están moviendo de una u otra forma, y es como si te explotara de sorpresa. O sea, lo que ha pasado en México y la influencia de los carteles mexicanos en toda América es algo que era sabido por los presidentes de los países latinoamericanos y quienes decidieron no hacer nada son ellos. Ahora vemos exactamente, cómo explota este caldo de cultivo en Ecuador y claro, ahora quienes pagan las consecuencias es el ciudadano de bien. Sacrifica su día a día normal, sacrifica el traslado al trabajo, sacrifica incluso lo más básico, que es estar tranquilo, es poder estar tranquilo. O sea, porque tú no estás saliendo a joder a nadie y resulta que tienes a estos desadaptados que, bueno, nada, aterrorizan, siendo una minoría, logran aterrorizar a la mayoría, cosa que aparte no, oprobios que no sufre el estamento político, porque bueno, ellos gracias a nuestros impuestos y gracias al sacrificio que el pueblo con memoria histórica tiene que hacer, ellos andan con sus escoltas. exactamente. Y es parte de lo mismo de lo que hablábamos desde el principio, o sea, aquí se termina de cerrar el círculo, ¿no? O sea, es el suicidio de nuestro sistema, pues, o sea, porque precisamente como supuestamente es un sistema de libertad, entonces, y un sistema de justicia,
Entonces, lo que estamos preocupados es en defender los derechos humanos de esos delincuentes, pues por encima incluso de nuestros propios derechos, porque volvemos a lo mismo, volvemos a que siempre tenemos ese complejo de culpabilidad, pues, o sea, de estar revisando, de estar pensando, pero ¿cuáles son las consecuencias? Quizás es el modelo, lo que lo ha llevado por este camino, y nunca pensamos en que en realidad el individuo toma sus propias decisiones, pues. Y yo creo que ahí se cierra el círculo de ese suicidio de todo lo que es nuestro modelo de vida, pues. Bueno, nada, yo creo que quedamos lo suficientemente deprimidos nosotros, queda suficientemente deprimida la gente de Betijoque, de Jusepín Bejuma, también, de Bejuma, de Anaco, de la Villa del Rosario, de Santa Elena de Guairén. Y bueno, nada, yo creo que hasta aquí podemos dejar el episodio de hoy de la Radio Black. Obviamente, nosotros cada vez que terminamos de hacer este podcast, nos metemos en la regadera a llorar y, y nada, le damos gracias a nuestros auspiciantes del episodio de hoy. Ya tenemos auspiciantes, dos de las empresas más prolíficas que quedan en Gulaxuela, una es Herba Matín y la otra es el Banco Federal. Así que bueno, no queda más nada que decir. Haroldo, te quiero mucho y bueno, hasta el próximo Radio Black, bro. los quiero, gente de Bejuma. Chao, bejumenses, bejunacuanos.